Buenos días. Muchas gracias, doctor Bautista, por la introducción. Agradezco a la FECOPEN y al doctor Saulo Molina y a los miembros de la FECOPEN por esta invitación. Vamos a empezar el día de hoy con un tema que a veces es un poco espinoso en el sentido del tema de las catástrofes en preeclampsia. Como ustedes saben, la preeclampsia ha sido redefinida de alguna manera el año pasado. Hay algunos criterios que cambiaron y podemos conversar respecto a los criterios, pero pienso yo de que esta nueva definición sigue teniendo las mismas limitaciones de la definición anterior, en el sentido de que está basado en convenciones y no tanto en outcomes, en resultados perinatales o maternos. Esta es una publicación que fue hecha por un miembro de nuestra facultad, el doctor Steve Clark, en el cual evaluó muertes maternas en Estados Unidos. En este estudio él incluyó más de 1 millón de mujeres embarazadas y, como ustedes pueden ver, a la cabeza de las causas de muerte materna está la preeclampsia. Y es interesante ver de que, de acuerdo a la edad gestacional, la prevalencia de muerte materna aumenta con la edad gestacional. Pero dos cosas para poner atención acá, que la preeclampsia es la que está a la cabeza de muerte fetal y en cuarto lugar, un tema que voy a hablar después de esta charla, enfermedad cardíaca materna. Vamos a focalizar en catástrofes de la preeclampsia desde punto de vista cerebrovascular. Vamos a hablar brevemente sobre el síndrome de encefalopatía posterior, PRES por sus siglas en inglés, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Yo entiendo que hay un tema similar el día de hoy, más tarde, así que voy a hablar brevemente de esto. Vamos a hablar algunos problemas cardiopulmonares, el edema pulmonar, que es muy frecuente en nuestros pacientes, cardiomiopatía hipertensiva, las disritmias ventriculares y la hemorragia hepática. Algunos conceptos que tenemos que recordar es la diferencia entre vasoconstricción y vasoespasmo. La vasoconstricción es un mecanismo de autorregulación fisiológica que está dirigido a proteger los vasos de las paredes más delgadas, de menor calibre. A diferencia, el vasoespasmo es un estado patológico que está asociado con una lesión endotelial y con una inflamación. Es también muy importante que el flujo y la presión arterial dentro de la circulación cerebral es diferente dependiendo del tamaño de los vasos. Cuando hay un edema en el cerebro hay de dos tipos, puede ser vasogénico o citotóxico. El edema vasogénico está asociado a un daño reversible en la barrera hematoencefálica y esto generalmente es resultado de una deficiente autorregulación. A diferencia del edema citotóxico, que es en la mayor parte de los casos indicativa de isquemia y un infarto en progreso, y generalmente es el resultado de un exceso de regulación. Lo que es importante es que cuando uno utiliza una resonancia magnética convencional, las imágenes son muy similares. Sin embargo, hay una modalidad de imágenes por resonancia magnética que se refiere, que en traducción sería la difusión ponderada o Diffusion Weighted Imaging, que permite la diferenciación de estos dos, del edema citotóxico y el edema vasogénico. Este es un estudio que fue publicado por un grupo de Brasil. Fue publicado en el año 2002 y luego incrementaron sus casos en el año 2003. Esta es una paciente de 18 años, 35 semanas, que vino con cefalea y con cambios visuales, escotomas, a las 35 semanas. Y como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, esta es una imagen de resonancia magnética convencional. Y voy a llamar la atención de ustedes en estas dos áreas, esta área de acá que es un poco más medial y en el área occipital. Como ustedes pueden ver, hay dos imágenes muy similares que en una resonancia magnética se podría interpretar como un edema localizado. Sin embargo, cuando uno hace la difusión ponderal, uno puede identificar dos patrones diferentes que corresponden a estas áreas. El área mediana, ahí hay una difusión libre del agua, y en cambio en el área occipital hay una restricción de la difusión. Y este patrón está más asociado con un edema citotóxico a diferencia del edema vasogénico en esta área. Ahora, nuevamente se utiliza una modalidad similar a la difusión ponderada y uno puede determinar que hay una restricción de la difusión acá.
Esta es una resonancia convencional, algunas semanas después, como 8 semanas después, y como ustedes pueden ver, el edema vasogénico en el área medial del cerebro se resolvió. Sin embargo, el daño isquémico en la pared posterior, en la región occipital, era irreversible. Y esto en la resonancia magnética representa una encefalomalacia focal y una gliosis periférica. Entonces es muy interesante ver de que en la resonancia magnética ambos edemas se ven similares, pero cuando uno utiliza una modalidad más especializada, uno puede distinguir entre aquel edema que es reversible y aquel daño isquémico que es irreversible. El mismo grupo de Brasil que presentaron otros casos. Este es una paciente de 22 años con eclampsia postparto. La evaluaron a las 48 horas y luego 8 semanas después de la injuria. Como ustedes pueden ver en la resonancia convencional, hay áreas de edema y cuando se hace la disfunción ponderal, uno no encuentra un edema citotóxico, es más que todo un edema vasogénico. Como ustedes pueden evaluar en esta otra modalidad de resonancia magnética, y a las 8 semanas hay una resolución completa. Entonces, la conclusión de estas dos observaciones es de que hay modalidades de la resonancia magnética que nos pueden ayudar a diferenciar el edema vasogénico, que es reversible, del edema citotóxico, que es irreversible y está asociado a una lesión isquémica en el cerebro. El síndrome de encefalopatía posterior reversible es una entidad que ha sido ya descrita hace algún tiempo. Es simplemente un edema vasogénico, la vasodilatación que lleva una sobreperfusión del territorio cerebral y por lo general está localizado en la zona occipital, parietal, pero puede envolver alguna parte del tronco cerebral. Los síntomas típicos son los que uno observa en pacientes con preeclampsia severa: dolor de cabeza, a veces hay convulsiones, desorientación, pérdida visual, escotomas, y en casos muy severos puede haber ceguera cortical, que puede ser temporal y cuando no se trata puede ser permanente. Nuevamente, si no se trata del edema vasogénico, puede pasar a un edema citotóxico y a un infarto del área que no está perfundida. ¿Cuál es el origen del PRES? Es un problema de autorregulación cerebral anormal que ocurre primero en la arteria cerebral media. Este es secundario a un incremento en la presión arterial sistémica y esto lleva a un aumento de la presión de perfusión de la arteria cerebral media. Y esto a su vez lleva a un barotrauma cerebral. Y voy a explicar en detalle con un diagrama a qué me refiero con esto. Nuestro grupo ha estudiado utilizando el Doppler la arteria cerebral media, la arteria oftálmica y la arteria central de la retina. Este es un diagrama de cómo se utiliza el transductor para evaluar la arteria cerebral media. Y acá tenemos un diagrama de dónde es que se localiza la arteria central de la retina y la arteria oftálmica. Esta es ya una imagen muy antigua donde podemos ver simplemente el globo ocular, y acá uno con el Doppler uno puede identificar la arteria central y la vena central de la retina. Este es un estudio hecho por nuestro grupo en el cual se evalúa en la abscisa tenemos el índice de resistencia, que sería la impedancia de flujo en la arteria central de la retina, y en la ordenada tendríamos la presión arterial media. Como ustedes pueden ver, hay dos grupos: el grupo de embarazos normales y pacientes con preeclampsia. A medida que aumenta la presión arterial media, hay una reducción en la resistencia vascular periférica en la arteria central de la retina, pero hasta un punto. Cuando uno ya está alrededor de una presión arterial media de 90, la resistencia en la arteria central de la retina comienza a subir, y como se puede ver en este caso de preeclampsia. Y esto representa simplemente una autorregulación normal. Esta es la forma normal de responder cuando hay en un vaso pequeño en el cerebro, cuando hay un incremento en la presión sistémica. Entonces, esto es compensatorio. Lo mismo se ve en la arteria oftálmica. Tenemos la impedancia de flujo en la abscisa y la presión arterial media en la ordenada,
Tenemos acá un grupo de pacientes con embarazo normal, donde uno puede ver de que a medida que aumenta la presión arterial media, hay una reducción en la resistencia vascular, pero cuando ya uno llega a los niveles de preeclampsia, la impedancia de flujo, la resistencia al flujo sanguíneo aumenta y esto también representa una autorregulación normal en la arteria oftálmica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la arteria cerebral media? Es diferente, como ustedes pueden ver en el gráfico. Nuevamente tenemos la impedancia de flujo en el grupo normal, donde cae a medida que aumenta la presión arterial media, pero en grupo de preeclámpticas la autorregulación no existe, o sea, como que está siguiendo el patrón de un embarazo normal. Y esto simplemente representa una falla de la autorregulación en la arteria cerebral media. Este es un estudio inicial y luego este estudio se extendió a un grupo más grande de 79 preeclámpticas, donde se ve lo mismo. En el grupo de embarazo normal, a medida que aumenta la presión arterial media, hay una reducción en la resistencia vascular, pero cuando se llega a un nivel elevado, no hay la autorregulación que uno debería esperar, como se puede ver en la arteria central de la retina o en la arteria oftálmica. Entonces, hay un fallo de autorregulación en pacientes preeclámpticas. Ahora, la pregunta es, cuando uno hace una estratificación de acuerdo a la cefalea, hay dos observaciones muy importantes. Este es el grupo de preeclámpticas sin cefalea. El grupo de preeclámpticas sin cefalea uno puede ver bien de que hay una preservación de la autorregulación. Entonces, hay una respuesta muy similar a lo que se ve en la arteria oftálmica y la arteria central de la retina, donde en el grupo normal hay una reducción en la resistencia de flujo a medida que aumenta la arteria cerebral media, y en el grupo de preeclámpticas se incrementa la impedancia de flujo a medida que aumenta la presión arterial media, que esto representa una respuesta normal de autorregulación. Sin embargo, en el grupo de preeclámpticas con cefalea, no hay una respuesta. Como ustedes pueden ver en el gráfico, el gráfico está plano, no hay una autorregulación. Entonces, la conclusión de esto es simplemente que en pacientes con preeclampsia que son sintomáticas, que tienen síntomas neurológicos, hay una falla de autorregulación. Y este es un gráfico utilizando un parámetro diferente. Este es la presión de perfusión en la arteria cerebral media. En los puntos en rojo son pacientes que tuvieron preeclampsia severa y en azul son los que tienen preeclampsia moderada. Más de la mitad de las pacientes que tenían preeclampsia severa tenían un incremento en la presión de perfusión. A diferencia del 90% de las preeclampsias que eran preeclampsias leves, tenían una presión de perfusión dentro de lo normal. La conclusión de estos papeles de estas publicaciones es de que no hay un cambio en el índice de resistencia en la arteria cerebral media con un aumento de la presión arterial en mujeres con cefalea. Sin embargo, en aquellas sin cefalea la respuesta en la arteria cerebral media se parece mucho a la arteria oftálmica y la arteria central de la retina. Y estas observaciones indican que hay una falla en la capacidad de autorregulación en la arteria cerebral media en pacientes con preeclampsia y cefalea. Ahora, ¿por qué es esto importante? Este es un gráfico que fue publicado también por nuestro grupo hace algún tiempo. Son los diferentes pasos cuando hay una paciente con elevación en la presión sistémica. Cuando hay una elevación en la presión arterial promedio, hay una elevación en la presión de perfusión cerebral, y la respuesta normal de los vasos en el cerebro es que hay una vasoconstricción, fisiológica para asegurarse de que hay un flujo normal y la presión de perfusión está normal. Si es que no se corrige el problema de la elevación de la presión sistémica, uno empieza a ver edema vasogénico, que como ustedes recuerdan es el edema que es transitorio. A pesar de que hay una persistencia de la elevación de la presión arterial media, hay un flujo normal, pero sin embargo la presión de perfusión ya comienza a elevarse dentro de los vasos. Y finalmente, cuando hay una falla de la autorregulación, simplemente porque uno no ha controlado bien la presión arterial, hay una sobreperfusión. Hay una sobreperfusión en los vasos periféricos, ya estamos hablando de los vasos más distales en el cerebro, y eso lleva a un exceso de perfusión en la circulación cerebral, y esto lleva a una vasoconstricción anómala, isquemia, y hay un edema citotóxico que generalmente es irreversible.
Este es un estudio publicado también por nuestro grupo. Era un estudio randomizado en el cual se comparó la nimodipina y el sulfato de magnesio para la prevención de eclampsia. La observación más importante de este estudio es que, como ustedes pueden ver, la prevalencia de convulsiones fue mayor en el grupo de nimodipina, que es un vasodilatador selectivo cerebral, en comparación al sulfato de magnesio. Y entonces este resultado demuestra de que cuando uno en forma selectiva aumenta o reduce la impedancia de flujo y aumenta el flujo en el cerebro, uno puede aumentar la frecuencia de convulsiones en pacientes con preeclampsia. Entonces, esto cuestiona el concepto, la noción de que en pacientes preeclámpticas la eclampsia es resultado de un fenómeno isquémico, que hay una reducción en la perfusión. Nosotros con este estudio hemos demostrado de que hay un subgrupo de pacientes preeclámpticas en la cual el problema no es isquemia, sino más bien un aumento en la perfusión, una perfusión excesiva. Brevemente vamos a hablar sobre el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Típicamente tiene un comienzo repentino de dolor de cabeza, el dolor de cabeza en trueno. Como ustedes saben, esto también se ha descrito en hemorragia subaracnoidea y por lo tal eso está dentro del diagnóstico diferencial. La presentación es dolor de cabeza que se empeora con la Valsalva, generalmente náusea, desorientación, fotofobia, escotoma, convulsiones y déficits vocales. Y lógicamente esto también se puede describir en el síndrome de Press. Está asociado al uso de cocaína, de inhibidores selectivos de la serotonina y también en preeclampsia. Y generalmente se resuelven espontáneamente entre la semana 2 y 6. Acá está un angiograma en el cual uno puede, clásicamente, este síndrome está descrito como la presencia de unos collares o cadena de cuentas. Y por la resonancia magnética convencional se parece mucho al síndrome de Press. El tratamiento es observación, hay varios medicamentos que han sido utilizados, no voy a entrar en detalle porque tengo entendido de que hay un tema que van a tocar más tarde al respecto, y hay gente que ha utilizado sulfato de magnesio, verapamilo o nimodipina, pero en general el manejo convencional es simplemente observación y manejo de dolor. Tanto la vasoconstricción reversible puede coexistir con el síndrome de Press, pero en el diagnóstico diferencial, como les dije, es muy importante distinguir de una vasculitis cerebral primaria, como puede ocurrir en pacientes con lupus o cerebritis, angiopatía postparto en pacientes que tienen historia de vasculopatía, la hemorragia subaracnoidea por el tipo de presentación súbito y con un dolor de trueno, lógicamente el manejo de muchos de estos casos debe de requerir la consulta con neurología si es que los síntomas no están mejorando. Recordar brevemente uno de los riesgos de una hipertensión maligna o severa es el riesgo de accidentes cerebrovasculares, y basado en la literatura, el umbral de presión arterial que incrementa el accidente cerebrovascular es cuando hay una presión arterial sistólica por encima de 200, una diastólica por encima de 115 y una presión arterial media por encima de 160. Y algo muy importante es, independientemente de que uno llegue a un umbral de 200 o 115, si hay un cambio súbito en la presión arterial media por encima de 30, también puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Es muy importante, como les digo, el manejo de presión arterial, y mencioné inicialmente el estudio del doctor Clark, y él es una de las personas que ha liderado mucho el manejo inmediato de presiones elevadas. Inclusive hay protocolos que ya no esperan la consulta con el médico, simplemente la enfermera que está a cargo del paciente, si uno llega a un límite que está escrito en la historia, uno puede dar el medicamento intravenoso sin esperar la consulta, porque muchas veces esto puede llevar, la demora del tratamiento puede llevar a un accidente cerebrovascular. La idea es reducir la presión arterial media por lo menos al 25%, pero en forma gradual, y el labetalol es nuestra droga de preferencia, utilizamos de forma intravenosa oral.
Podemos utilizar el sulfato de magnesio y otras drogas que vamos a hablar. Y hablando de esto de la reducción gradual, estábamos hablando con el doctor Bautista hace poco de nuestras experiencias en el pasado, y cuando yo hacía mi entrenamiento en el Perú me acuerdo de que una de las drogas que utilizamos era la clonidina, el catapresán, y en ese entonces no teníamos bombas de infusión y no era inusual que la enfermera o la obstetriz vaya a ver a la paciente y dijera, bueno, la presión se ha normalizado de 160, 110, ahora está 100/80. Y no todas nuestras pacientes en ese entonces tenían monitoreo continuo, teníamos que estar andando con el pinar, y no era inusual de que no haya latidos cardíacos o esté en bradicardia, porque ese concepto de la normalización no debe existir. O sea, uno tiene que bajar en forma progresiva, pero una presión por debajo de 160/10, idealmente alrededor de 150, o entre 90 a 100, porque una reducción súbita de la presión arterial puede afectar severamente el flujo útero-placentario. Esto es parte de nuestros estudios también, demostrando de que la betalol es la droga más eficaz para la reducción en 180 minutos de la presión arterial media. El efecto del magnesio, del sulfato de magnesio es similar, pero no es un buen vasodilatador en comparación con el betalol. Brevemente, otras complicaciones asociadas con preeclampsia y urgencias en preeclampsia: el edema pulmonar, la cardiomiopatía hipertensiva y la taquicardia ventricular. Ustedes ya saben, conocen frecuentemente el edema pulmonar, la incidencia y la ecuación de Starling, simplemente para hacerles recordar que es un equilibrio entre la presión hidrostática, la presión osmótica y la permeabilidad capilar. Entonces, en pacientes con preeclampsia, como ustedes saben, hay una vasoconstricción, hay una reducción en la volemia, y no es inusual tener una sobrecarga de líquidos, o a veces simplemente puede haber un bypass de la circulación sistémica pulmonar debido a una vasoconstricción venosa o arterial que es típica en las preeclámpticas. Hay otros factores que pueden agravar el edema agudo de pulmón, como el uso de tocolíticos, particularmente el sulfato de magnesio, esteroides, y nuevamente el uso juicioso de líquidos es muy importante para prevenir el edema pulmonar. Hay dos tipos de edema pulmonar que se pueden diferenciar en preeclámpticas. El edema pulmonar hipotensivo a veces sí puede ser, a pesar que la paciente no está hipertensa, uno tiene que descartar particularmente una embolia de líquido amniótico, puede ser asociado con una falla de bomba en cardiomiopatía. Y el edema pulmonar hipertensivo, que está asociado a todas estas condiciones. No voy a ir en detalle a esto, pero voy a hablar en un rato sobre la disfunción diastólica. Nuevamente, la disfunción diastólica es una anormalidad en la distensibilidad diastólica que disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección, esto es muy importante, la fracción de eyección puede estar aumentada, normal o reducida. Y esto es muy importante para diferenciar con la cardiomiopatía periparto, en el cual generalmente la fracción de eyección está reducida. Puede ser sintomática o asintomática, y generalmente está asociada a una intolerancia de esfuerzo con disnea, edema pulmonar y no insuficiencia cardíaca diastólica. Y frecuentemente se ve más en pacientes que tienen hipertensión crónica con preeclampsia sobrepuesta. Es muy importante nuevamente diferenciar entre la disfunción diastólica con la disfunción sistólica. La disfunción sistólica es la que generalmente se ve en cardiomiopatía del periparto. Es muy importante hacer un ecocardio, el manejo conjunto con el cardiólogo, y generalmente en nuestra unidad pedimos el péptido natriurético cerebral, que típicamente está elevado en disfunción cardíaca diastólica. Cambiando brevemente de tema al taquicardia ventricular y muerte súbita, es muy importante recordar que la taquicardia ventricular se puede presentar hasta en más del 60% de los pacientes con una hipertensión severa, y se ha asociado a muerte súbita en preeclampsia. Este es un estudio que fue publicado en el año 93, donde evaluaron la elección de medicamentos para el manejo o la asociación de medicamentos con taquicardia ventricular. Y lo más importante de esta publicación es de que la hidralazina es arritmogénica. Generalmente
el 81%, más del 80% de pacientes eclámpticas tratadas con hidralazina tenían arritmias ventriculares graves en comparación con el 17% del grupo tratado con la betalol. Entonces, nuestra preferencia nuevamente es el uso de la betalol, pero claramente hay casos en los cuales la hidralazina es la medicación de elección. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión pulmonar, uno no puede utilizar un beta bloqueador, entonces nosotros utilizamos en forma juiciosa la hidralazina, o en aquellas pacientes en las cuales no responden a un bolo de acuerdo a los protocolos que ustedes tienen de la betalol, una droga de segunda elección puede ser la hidralazina, pero siempre recordando de que la hidralazina puede estar asociado a problemas de disritmia, y es por eso que estas pacientes tienen que ser controladas con un pulso oxímetro continuo. Vamos a cambiar de tema, la hemorragia hepática y el HELP. Esta es una publicación hecha por el doctor John Barton en 1996, en el cual él evalúa a pacientes con HELP y con dolor en el cuadrante superior izquierdo, derecho, y el dolor irradiado al cuello. Entonces él dice que aquellas pacientes con preeclampsia que tienen síndrome, particularmente dolor epigástrico, hay una indicación de imagenología, puede ser tomografía, resonancia magnética o ultrasonido, particularmente si la paciente tiene ascitis masiva, en el caso de que fuera un hemoperitoneo, si tiene dificultad respiratoria, hipotensión recidivante, y esto es una de las cosas que hemos notado frecuentemente. Hay pacientes en las cuales tienen HELP y está siendo vista por el residente y dice, yo no entiendo por qué el hematocrito sigue cayendo si no hay un sangrado vaginal, le he hecho un ultrasonido, no encuentro líquido libre en el abdomen. Entonces, una posibilidad puede ser un hematoma subcapsular significativo que puede dramáticamente reducir el hematocrito. Entonces, en aquellas pacientes que tienen una preeclampsia severa, en la cual, y esa es la otra razón por la cual cada 4 o 6 horas uno tiene que estar monitorizando el hematocrito y la hemoglobina en pacientes con preeclampsia severa, porque ante la ausencia de un sangrado vaginal y ante la ausencia de una evidencia de hemoperitoneo, el hecho de que haya una caída significativa del hematocrito es una indicación para imagenología en el abdomen. Este es nuevamente el estudio de Barton, en el cual en este grupo de pacientes con preeclampsia y HELP, él encontró que había en la tomografía, cerca del 50% de los pacientes tenían un hallazgo anormal. Y en el hallazgo anormal, 13 de esas pacientes tenían un hematoma subcapsular y 4 de ellas, ese hematoma se rompió y tuvieron una hemorragia hepática. Hay también un grupo de pacientes que tienen una hemorragia intraparenquimatosa en el hígado. Y algo que es muy importante, no hay una correlación entre la imagenología abdominal y las anormalidades de función hepática, pero sí hay una correlación entre el nivel de trombocitopenia y la anormalidad y los hallazgos de la tomografía o el ultrasonido, particularmente en aquellas pacientes que tienen plaquetas menos de 20.000. De hecho, en este grupo de 13 pacientes que tuvieron un hematoma subcapsular, 10 tuvieron plaquetas menos de 20.000. Esta es una imagen de un hematoma subcapsular masivo. Claramente uno puede acumular un par de litros debajo de la cláusula de Gleason. Entonces es muy importante recordar a pacientes en las cuales hay una caída significativa del hematocrito, sin evidencia de sangrado vaginal, sin evidencia de hemoperitoneo, es muy importante asegurarse de que uno va a tomar una imagenología del hígado. Este es un hematoma subcapsular roto. No hay mucho, bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es el esquema de transfusión masiva con proporciones similares de todos los productos de sangre. Cuando hay un hematoma hepático subcapsular, tenemos que reducir al mínimo el movimiento, tratar de no hacer palpación, no mandar al interno o al residente a ver si ahí tiene dolor en la parte superior epigástrica. El transporte es muy cuidadoso. Si es que la paciente está con emesis, ser muy agresivos en el manejo de la emesis, y si es que la paciente llega a ser eclampsia, igual. Entonces, porque eso puede reducir la posibilidad de que el hematoma subcapsular se rompa. En nuestra institución, todas estas pacientes son admitidas a la unidad de cuidados intensivos y solamente operamos en el caso de que haya colapso hemodinámico, cuando hay un rápido crecimiento del hematoma y la paciente no se puede estabilizar con transfusiones.
Cuando hay anemia recidivante, como les digo, una persistencia en la caída del hematocrito, y cuando hay necesidad de repetir varias veces la transfusión. Cuando hay ruptura hepática solamente hay una opción, la parotomía inmediata para drenar la sangre. Generalmente nosotros ponemos taponamiento con con las gasas grandes, se puede cerrar y se puede volver a abrir si es necesario, pero recordar que el tratamiento quirúrgico es solamente para dar tiempo a que el manejo médico empiece a trabajar. Nosotros somos muy agresivos para el manejo de drenajes, tenemos que corregir la coagulopatía, mantener la perfusión, mantener el calor en la sala de operaciones y en la paciente, y el tratamiento de la acidosis. Y recordar que con este manejo expectante y simplemente asegurándose de que la paciente esté hemodinámicamente estable, el hígado se cura a sí mismo. Entonces el taponamiento y cerrar, a veces no hay necesidad de cerrar con suturas, uno puede poner unos clamps y cerrar la piel y esperar a ver si la paciente está estable. Esta es la forma como taponamos el hígado en el área donde está ahí la hemorragia, y pues simplemente ponemos pinza para cerrar el abdomen y ver si la paciente está estable. Y si hay acumulación de sangre, hacemos lo mismo varias veces con transfusión masiva. Una paciente que lamentablemente no sobrevivió a pesar de nuestros esfuerzos porque entró en coagulación intravascular diseminada. Gracias.